Es un enorme orgullo estar con ustedes, contar la adhesión de sintonía esta mañana en la que queremos proponerles analizar lo que viene ocurriendo en la línea de frontera que se extiende prácticamente en toda la territorialidad ecuatoriana, Océano Pacífico. Señor rector, bienvenido. El doctor Hugo Ruiz nos va a acompañar. Estoy muy contento porque este es un tema que tiene cabal importancia en este momento. Ayer el diario El Comercio, los principales periódicos de nuestro país se preocuparon del tema. Ahora hay una complementaria preocupación o información, pero a la final son noticias que nos alarman ciertamente. En el 2017, según la perspectiva del Comercio, Gentil Duarte reveló a Guacho su plan para las FARC. El excomandante de las FARC mantuvo correspondencia con el Frente Sinisterra para unir esfuerzos y forjar el auténtico ejército revolucionario. O sea, capitanea la potencial ideologización, como que estos movimientos cargan en sus espaldas una misión reivindicadora en las ideas y en las acciones que cumplen en favor, seguramente dirán, de los más pobres. Seguramente tendrán las características estos movimientos aglutinados porque nos ven desconcentrados, a momentos sumamente solos. Los congresos no están preocupados de esta situación. Los gobiernos seccionales, las universidades, es decir, la academia, ha hecho lo suyo, pero dispersamente. Entonces, este movimiento de nombre Gentil Duarte, así como nosotros hemos nombrado al movimiento Sinisterra, dándole una personalidad ideológica a un grupo terrible, comandado por alias Guacho, que se ha ubicado a confrontar desde el departamento de Nariño y nuestras provincias. Estamos hablando de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. Todo el mundo sabe que las cosas no están andando como comprometió las FARC. Ustedes recuerdan que el presidente Santos se hizo o simplemente teatralizó o simplemente se equivocó, aceptando y admitiendo un plan que no tenía sentido y que ahora vemos a través de las entregas y de la investigación periodística de ambos países. Vemos claramente que no es como se pintaba. Las FARC dejaron espacios de control, ampliaron ostentosamente sus hectariajes de producción de droga, de la hierba, maldita hierba, y se dedicaron a organizar su negocio con una producción, yo diría, mucho en perspectiva y que está ubicada frente a frente a nuestras fronteras,
está con una producción seguramente, o con unos sembríos equivalentes a 230,000 hectáreas que aquí hemos analizado, con un predominio naturalmente de las denominadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y entonces, aquí comandantes tipo Huacho, alias Sinaloa en Putumayo, alias Rodrigo Cadete en Caquetá, alias Cabullo en Antioquia, alias Iván Mordisco en Guaviare, alias Gentil Duarte en Caquetá, Guaviare. ¿Y a quiénes responden estos comandantes? Auspiciados naturalmente por los que viven en Bogotá. Hecho los santos. Estamos en una situación realmente muy peligrosa. La curva que toma esta suerte de guerra de guerrillas tienen otro propósito y están infectando a nuestra población, y a la par ustedes ven los informes de carácter laboral que han fracasado. Estamos desde hace algunas semanas aludiendo a que la tasa de empleo está reduciéndose preocupadamente en términos más bien preocupantes en la producción o en el aparato productivo de nuestro país. Y entiendo que en línea de frontera lo propio debe estar ocurriendo en la frontera colombiana y en la frontera de nuestro vecino del sur. Ayer decían que 7 grupos armados están operando en tramos de la vía Pasto-Tumaco. Me he permitido, señoras y señores, porque es una obligación periodística, invitar al rector de la Universidad Politécnica Estatal de la provincia del Carchi, el ex parlamentario, un líder nato de la provincia del Carchi, con conocimiento pleno de la línea de frontera de cabo a rabo, incluyendo Esmeraldas, incluyendo Sucumbíos. Y encontramos naturalmente que el mapeo de los 7 grupos armados nos están señalando una alerta generalizada desde, en el caso del Carchi, desde, me parece que Tufiño, Maldonado y especialmente Tobar Donoso. Algo me falta. Chilcal, efectivamente. En el lado de Colombia no puede hacerse el quite ni disimular el departamento de Nariño, en donde se han sembrado 230,000 hectáreas de droga, de la materia prima para la droga. Ahí están organizaciones ilegales que llevan los nombres de los grupos mexicanos, pero en definitiva serán o no mexicanos, serán combinaciones entre mexicanos y colombianos y uno que otro guerrillero ecuatoriano, no sabemos. Por el lado de Esmeraldas han sido capturados compatriotas inmersos en esta guerra de guerrilla, pero súper dogmática, pero más que dogmática, y no tan ideologizada, sino comercial. Colombia tiene a Guayacana,
Ecuador tiene a Mataje, Colombia tiene a Junín, a San Isidro. La capital este momento es Tumaco, la capital de las organizaciones ilegales. Y nosotros tenemos a Mataje, a San Lorenzo. Y esto que nos pasa a explicar inmediatamente, nos pasan a explicar lo que sucede en la región amazónica y en el resto de nuestro territorio, vinculado desde siempre con Nariño. El rector de la Politécnica Estatal de la provincia del Carchi, una gran universidad, porque de por medio su rector Hugo Ruiz, ex parlamentario, ex autoridad de esta jurisdicción provincial, se da perfecta cuenta de que la situación es harto complicada y la perspectiva no se diga. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar con Lenín Lara, alcalde de Esmeraldas, de la ciudad de Esmeraldas, así como hablar con una gobernadora de Esmeraldas no me da el pálpito suficiente ni la paciencia para poder entender diagnósticos hiperalejados. Son autoridades mal definidas, creo yo, por la colectividad respetable de la provincia esmeraldeña. Pero en fin, ahí las tenemos titubeando en el Parlamento ecuatoriano. Y son damas de respeto, naturalmente, y por eso no me quiero referir a ellas. Me acompaña Eliseo Azuero. Doctor, bienvenido, muchas gracias por esta contribución. Pero tenemos que hacerlo. Señor rector, no está usted como autoridad, pero en cambio la Academia Carchense ha hecho todo lo posible por estudiar el tema. El diario El Comercio, unido a una panorámica de lo que está ocurriendo en el tema de la frontera, ubicó ayer algunos con Plan B que integraron un reporte, un informe muy amplio, que lo tengo también por aquí, muy amplio, terrorífico, diría yo, con una perspectiva que no le estamos dando la atención adecuada. Hay mapas de posicionamientos, hay rutas de carteles mexicanos, hay 6 mapas para entender lo que pasa en la frontera norte de Ecuador. Usted puede acceder a ellos en las páginas de Plan B, y aquí está su macroinforme, que se denomina el boom de los cultivos de coca en Nariño. Eliseo Azuero siempre ha sido un patriota preocupado por estos temas. No sé qué pasa, Eliseo, con su permiso, señor rector. Voy con Eliseo para que nos comente lo que ocurre en Sucumbíos. Estamos ya con Lenín Lara también en Esmeraldas. ¿Qué tal si le cede el turno, Eliseo? Por supuesto que sí, Gonzalo. Bienvenido, señor rector Ruiz. Y ahora les presento al joven Lenín Lara. Recordamos a su señor padre también. Bueno, Lenín, señor alcalde, mi saludo cordial desde la cadena Democracia. Estamos aludiendo a la situación de los tramos de frontera, en donde naturalmente el principal corredor de comercialización de la droga cruza su provincia. No es de su responsabilidad, salvo que Esmeraldas como ciudad
no puede hacerse el quite de ser prácticamente también una capital de esta concentración de grupos armados que están operando en muchísimos tramos que cubren nuestra línea de frontera norte desde Sucumbíos, toda la Amazonía, lo que llamamos nosotros la Amazonía, la sierra, y naturalmente en el lado occidental, la costa ecuatoriana, frente con frente a Nariño. ¿Qué conoce usted de las dificultades, de los problemas y de las repercusiones que está generando en la actividad normal de su provincia y de su ciudad estos alborotos de la droga, por ponerle ese nombre? Señor alcalde, coméntenos su diagnóstico. Muy buenos días. Buenos días, estimado Gonzalo. Buenos días a mis contertulios en este caso. Gracias por cederme el espacio muy generosamente. Y bueno, el saludo también pues a mi padre, la mención recordando a mi padre, así es. Sí, indudablemente que en Esmeraldas, de manera puntual, en la línea de frontera, ha habido pues una preocupación, una situación que ha generado pues la intranquilidad de los habitantes de la familia ecuatoriana, en definitiva. Es algo que, por ejemplo, no se ha localizado a nivel provincial. Por ejemplo, no es la realidad de la ciudad de Esmeraldas. No hay una consecuencia para nada de una situación de inseguridad o de estar tomados o de estar en medio de la narcoguerrilla. Eso para nada no ocurre en el resto de la provincia y no ocurre en la ciudad de Esmeraldas, pero naturalmente es una situación que preocupa cuando ya se habla de que en la frontera, de que en Mataje, de que en sectores hay problemas, ha habido secuestros y posteriormente incluso pues fallecimientos. Eso es complicado. Pero yo quiero más su oficina institucional, ¿a cuántos kilómetros de Mataje se encuentra? La ciudad de Esmeraldas está a más de 170 kilómetros de la línea de frontera. Es bastante. Es bastante e insisto, la realidad local no tiene ninguna relación, es decir, no se alteró en ningún momento. Ya, ¿ni en la fase de comercialización o de contactos? Ahí sí, yo creo que ahí tuvimos nosotros, eso sí, más bien hubo un bajón. Creo que tuvimos una consecuencia injusta, diría yo. Claro. Se generó pues toda una percepción de inseguridad, de intranquilidad. Incluso en algún momento se llegó a pensar pues que los secuestros ocurrían a la orden del día en la provincia, en nuestras zonas turísticas, que todavía están incluso más al sur algunas de la ciudad de Esmeraldas. La ciudad de Esmeraldas hoy día es un gran referente turístico. Tenemos un hermoso malecón, una playa completamente renovada. Yo diría que es uno de los mejores puntos, uno de los mejores espacios públicos que tiene el país, pero toda esta percepción que se generó de manera injusta, de manera muy equivocada, afectó sí a las relaciones comerciales de la provincia como tal y fundamentalmente al turismo, que es un elemento importante de nuestro desarrollo, pero que nosotros vimos cómo dejamos de tener a los turistas, a nuestros hermanos, sobre todo pues de la Sierra Norte, Sierra Centro, que siempre han disfrutado de todo lo que ofrece Esmeraldas, pero recibieron un mensaje equivocado, y nuestra propuesta es poder decirles que indudablemente nos sentimos preocupados por lo que ha pasado, por lo que ha ocurrido en la línea de frontera, pero que eso no define ni a la provincia ni a la ciudad de Esmeraldas. El vecindario es el que está alborotado y naturalmente ocupado prácticamente por la industria a la que nos estamos refiriendo. ¿Usted cree que ya es una industria, por lo menos en la parte de línea de frontera propiamente dicha, si es que nos ponemos a ver al frente, hacia el norte? Sí, yo creo que es un desarrollo histórico que ha tenido, sobre todo pues
vinculado pues al problema social, al conflicto que ha tenido pues nuestra hermana República de Colombia durante décadas, y que al tener una frontera permeable, en este caso permeable por las condiciones geográficas, en el caso de la costa, de la zona costera, como también de la zona oriental de la Amazonia nuestra, la ecuatoriana, indudablemente sí es permeable porque tenemos pues una línea de selva, de manglares, de ríos, de entradas, y esto de alguna forma facilita. Pero incluso yo creo que esta industria, que sí creo que ha tomado fuerza, sobre todo pues del lado colombiano, y con alguna pertinencia, con alguna oportunidad, si se quiere, en la permeabilidad de nuestra frontera, sí, lo ha hecho, pero insisto, no creo que esto pueda definir la realidad de la provincia como tal, ni siquiera de todos los cantones fronterizos, porque ha habido problemas de inseguridad históricos también en los cantones de frontera. Empezaron a ser controlados. Creo que eso también es importante reconocerlo. Pero bueno, sí, ha habido estos momentos en los que nos ha generado la preocupación, pero no creo que esto sea una realidad que rodee toda la provincia. Ahí sí creo que no es lo que ocurre. Me parece que usted hace una descripción bastante acertada, muy acertada y objetiva, porque no hay para qué ocultar circunstancias donde los escenarios gozan de otro tipo de expectativas, pero generalizar Esmeraldas, porque lleva el nombre de la provincia y de su ilustre ciudad, no me parece justo, y los medios de comunicación internacionales y nacionales debemos tener mucho cuidado en aquello. Usted quiero que tenga la bondad, Lenín, de escuchar a nuestro invitado número 2 desde la provincia del Carchi. Está el señor rector de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Usted debe recordar al señor exalcalde de Tulcán. Ha tenido la oportunidad de dirigir esa provincia y esa urbe, de representarla en el Parlamento reiteradamente, y se trata del doctor Hugo Ruiz, que en vivo y en directo visita nuestro escenario de noticias y opinión. Así es que, doctor Ruiz, lo mismo Eliseo Azuero, está aquí de cuerpo presente, él representa a Sucumbíos. Y claro, queremos hacer una cobertura de apreciaciones de las autoridades y de los estudiosos de estas tres latitudes fronterizas con Colombia. ¿Qué nos ha traído o qué viene operándose, generando una industria, una infraestructura gravitante ya en el futuro de nuestro país y especialmente de la provincia del Carchi? 200, yo tenía aquí la cifra medida de última hora, más de 230,000 hectáreas se han sembrado de droga en Nariño. No solamente era Nariño, ¿no? Nosotros tenemos una ausencia de cobertura y de control. Por ejemplo, me han dicho que Tobar Donoso es una parroquia que pertenece a su provincia, a nuestra provincia del Carchi. Me refiero a que es de todos, su generosa jurisdicción, a la que tenemos que apoyarla con análisis objetivos de lo que viene ocurriendo, porque yo me he inhibido de topar este tema precisamente porque se perjudica, se desdibuja la imagen productiva, la imagen de estas provincias acorraladas por la circunstancia que estamos aludiendo, pero de vez en cuando darnos cuenta de en qué situación estamos, hacerle advertir al presidente Moreno las circunstancias por las que atraviesan estas jurisdicciones provinciales en línea de frontera es plausible.
hasta dónde pueda resonar un aplauso a una situación tan dramática como la que están viviendo. La Academia Carchense, ¿qué diagnóstico tiene para que le escuche Lenín y para que el liceo también alimente su informe respecto de lo que ocurre en Sucumbíos? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Gonzalo Rosero por darme la oportunidad y de manera particular a la Universidad Politécnica Estatal de Carchi, que es una universidad con apenas 12 años de vida institucional. Muchas gracias por esta invitación y me satisface verlo, Gonzalo, a los años gozando de una excelente salud y como siempre un enamorado eterno de la democracia ecuatoriana. En igual forma, un saludo al distinguido asambleísta Eliseo, que ha demostrado en este periodo estar muy preocupado de la problemática del oriente ecuatoriano, de la Amazonía y del Ecuador en general, cosa que a veces nos da mucha envidia a los ciudadanos de Turcán, porque actualmente nosotros no tenemos un protagonismo como lo teníamos cuando estaba Wilfrido Lucero Bolaños, un ejemplar ciudadano turcaneño presidiendo durante muchas ocasiones el Congreso Nacional de la República Ecuatoriana. La temática es muy importante. Yo quisiera más o menos referirme hace muchos años, y concuerdo con Gonzalo de que no hay que soslayar estos temas. Estos temas están a la vista y nosotros como carcheses no podemos ocultarlos, lo que pasa en nuestra provincia, y que lo conozca el presidente de la República, que lo conozca el Parlamento, que lo conozcan los estamentos políticos y sociales del Ecuador para darles alguna solución. Colombia, un país hermoso, pero que viene luchando por más de 60 años, como resultado de ese fanatismo político entre liberales y conservadores que se agudizó con el asesinato de ese gran líder izquierdista, Jorge Eliezer Gaitán, en abril de 1948, época en la cual Tiro Fijo se fue a las montañas, en principio como un guerrillero ideológico, pero que desgraciadamente esa guerrilla ideológica se convirtió en una delincuencia. ¿Cómo no recordar los ideales de Camilo Torres, que también estuvo en las montañas colombianas? Pero desgraciadamente, repito, la guerrilla colombiana terminó siendo narcoguerrilla. Por eso yo creo que la firma de la paz es un éxito extraordinario. Gonzalo, yo le ofrezco obsequiarle el libro de Vicky Dávila, una gran periodista colombiana, la misma que escribió un libro, Nobel, Juan Manuel Santos, el presidente que queda solo como nunca. Y en verdad ahí se le hace una crítica terrible al presidente Juan Manuel Santos. Todos los políticos, desde Ernesto Samper, Andrés Pastrana Borrero, Andrés Pastrana Arango, los Lleras, el doctor Álvaro Uribe Vélez y muchos políticos colombianos, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, sobre el proceso de la paz. Todos lo miran de acuerdo a su óptica y a sus intereses políticos, económicos que hay desgraciadamente en Colombia. Y todo eso nos ha contagiado en gran parte ese fanatismo político liberal conservador en la provincia del Carchi, razón por la cual yo no puedo afirmar categóricamente que eso nos ha producido hechos negativos en nuestra provincia, porque muchos colombianos en su época fueron a vivir a Turcán, cuando hubo la persecución de los conservadores contra los liberales, y viceversa, como usted conocerá, Gonzalo, la política colombiana. Bueno, en cuanto a mi provincia, yo considero que el abandono histórico que ha habido de parte de los gobiernos de turno nos tienen en la situación que nosotros estamos.
Felizmente nuestro pueblo es un pueblo cívico, heroico, muy trabajador, muy honrado, que ha salido adelante por su propio esfuerzo, Gonzalo, como usted lo conoce. Pero hay cosas que no podemos por sí solos, razón por la cual ese abandono histórico ya debe terminar. En igual forma pasó con Colombia, con Nariño, un abandono histórico de parte de los gobiernos oligárquicos de Colombia. Y ahí están los resultados. Soslayar, es un desmentir, departamento tomado por la narcoguerrilla. Definitivamente en Colombia hay zonas muy conflictivas que ya es muy difícil que se las pueda recuperar. Catatumbo, la frontera entre Venezuela y Colombia, Chocó, el Guaviare, por decirle, y Tumaco. Tumaco es la zona más peligrosa del mundo. Es la capital del cultivo de la coca en el mundo. Por lo tanto, no es un problemita muy pequeño y que desgraciadamente ha contagiado al pueblo colombiano. Esmeraldas, desgraciadamente, y con mayor incidencia, el Cantón San Lorenzo prácticamente está tomado, espero no equivocarme, por parte de la narcoguerrilla, y es la hora de poner fin a esta situación a través de políticas sociales, de la presencia del Estado a lo largo de la frontera, como puede estar de acuerdo el honorable asambleísta Azuero. Él, igual que nosotros, conocemos la realidad de nuestro país. Yo recuerdo algo en el 94-96, Gonzalo, en el Congreso, cuando presidía la Comisión de Asuntos de fronterizos, me preguntaron cómo estaba delimitado el Ecuador, y yo les decía, bueno, el Ecuador por el sur con el Perú, al oriente con el Perú, al occidente con el Océano Pacífico, y al norte con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y me decían, ¿por qué hace esa afirmación? Sí, porque del lado de Colombia o al otro lado del Ecuador no está el ejército, no está el Estado colombiano, están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y daba una explicación, partiendo desde Tovar Donoso hasta la parroquia El Carmelo, no había un tan solo puesto militar colombiano. Únicamente había, y existe todavía, el Grupo Cabal en la ciudad de Ipiales, y mal ubicado porque se encuentra en plena ciudad de Ipiales, y se ha convertido en una bomba de tiempo, porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en una época quisieron volarlo. Eso significaba miles de muertos que se hubiesen ocasionado. Con lo tal, esa afirmación mía fue verídica y la sigue siendo, porque las Fuerzas Armadas últimamente están haciendo presencia al otro lado del Ecuador. Las Fuerzas Armadas no existían, especialmente en la zona del Carmelo, donde inclusive fueron periodistas colombianos secuestrados y casi estuvieron al borde de ser fusilados en plena Plaza de la Victoria, del lado de Colombia. Qué increíble. Por lo tanto, nosotros tenemos que abrir los ojos y pedirle al gobierno nacional. La parroquia de Tovar Donoso, yo ayer afirmaba, se nos cayó del mapa provincial y del mapa nacional, porque no hay energía eléctrica, no hay alcantarillado, no hay escuelas, no hay conectividad, no hay presencia militar, no hay presencia policial, desgraciadamente. Y Chical, bueno, hemos tenido la suerte, cuando fui alcalde fundé yo esa parroquia, está ya poco a poco desarrollándose. Las autoridades que nos han sucedido también han sabido trabajar. Tenemos Chical, pasando el río San Miguel, pues encontramos a poblados como Tayambí, donde convive la guerrilla en la forma más franca, y no hay un solo puesto militar. Por lo tanto, seguimos delimitándonos con la FARC y los helenos, el Ejército de Liberación Nacional, que son más crueles y más sanguinarios que la misma FARC, porque el sistema de asesinato a los
ciudadanos colombianos demasiadamente atroz, al igual que los Pero paramilitares. acá han venido a convertirle a Quito en el Vaticano. Bueno, Aparecen de santos. bueno, la situación esa es bastante delicada. Sin embargo, de todo esto, Gonzalo, mi criterio personal, que la firma de la paz fue muy positivo para Colombia. Le costó al presidente Juan Manuel Santos toda su popularidad, se la jugó, como decimos, pero yo creo que el pueblo colombiano... Pero el negocio no han dejado. No, eso no lo han dejado. Yo creo que tendrá que hay dos FARC, una ¿no? serie una FARC comercial. Una FARC que fue ideológica, como por ejemplo Timochenko, Rodrigo Londoño, que negoció en La Habana, primero en Venezuela, luego en La Habana, y se firmó el convenio de la paz en el Teatro Colón en Bogotá. Y así Timochenko, en fin, el secretariado que llaman ellos. Y otra FARC disidente, que es la narcoguerrilla. Y es ¿Pero es un acuerdo? Le pregunto. Bueno, yo sí en eso no podría dar medio complicado, ¿no? Medio complicado porque creo que hay dos FARC, definitivamente, y la FARC en un momento dado con ese así nombre, planificaron, creo yo. Puede ser, pero en todo caso, resumiendo, yo aspiro que el presidente de la República, que tiene origen carchense, su padre, mi dilecto amigo Servio Tulio Moreno Aldaz, que usted recordará, Gonzalo, él fue senador de Napo Pastazo cuando era una sola provincia, éramos muy conocidos, yo trabajaba ahí de portamicrófonos en el Congreso de la República, y luego hicimos una gran amistad, por lo tanto él es de Montúfar, del cantón Montúfar, la ciudad de San Gabriel, que nos dé una mirada a la provincia del Carchi. La situación económica que vive la provincia es muy calamitosa, es bastante pobreza, y aspiramos que este presidente que tiene vínculos y origen carchense nos dé toda la ayuda y la colaboración para salir adelante. Problema de la narcoguerrilla, podríamos estar horas, pero es bastante delicado, muy peligroso, pero hay que enfrentarlo. Yo soy un hombre que amo la paz, razón por la cual nosotros estamos luchando en esa dirección, haciendo estudios post-conflicto en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Hemos logrado formar una red de universidades. Esto me interesa, lo que ha hecho la academia, por lo menos en el diagnóstico, ¿no? Sí, no, está funcionando la red de universidades ecuatoriano-colombianos, REDEC. 25 universidades ecuatorianas están afiliadas, 30 universidades colombianas están afiliadas a la REDEC. Pasto, que es una ciudad con unos 600,000 habitantes, tiene 20 universidades, una pública y 19 privadas. Todas ellas pertenecen a la REDEC, y las relaciones entre universidades ecuatorianas se acercan, y estamos estudiando precisamente esta temática que nos conviene a los dos países hermanos, y que los mismos problemas pueden llegar a tener un desenlace fatal en contra del Carchi, que hoy por hoy vivimos una paz no tan efectiva, porque siempre andamos preocupados, tenemos que tomar algunas precauciones, como dicen en Colombia, no hay que dar papaya. Porque de lo contrario, pues la situación sí podría agravarse en nuestra provincia. Doctor Ruiz, muchas gracias, señor rector. Hace 18 años, Eliseo, bienvenido, buenos días, mi saludo de mucha amistad y de respeto para usted, Eliseo. Lo conozco hace muchos años. Hombre de la Amazonía, hombre íntegro. Hace 18 años los cultivos ilícitos en las fronteras se concentraban sobre todo en el departamento de Putumayo, ¿no? Y esto está al frente de Sucumbíos, así de simple, cercanísimo. Casi es una realidad como ocurre en Nariño, Carchi, Esmeraldas y naturalmente nos vamos pasando por Popayán, digamos, antes por el lado costanero. Estamos hablando de
estas poblaciones hacia el lado del Pacífico que nos dan para comentar largo trecho. Ustedes comprenderán que no podemos referirnos a las circunstancias con nombres y apellidos, pero creo que estamos utilizando un lenguaje de claridad. No estamos acuñando ninguna circunstancia fuera del lenguaje que tenemos que utilizar y las circunstancias que naturalmente tenemos que obligatoriamente como periodistas y ustedes como autoridades académicas, en este caso de Hugo Ruiz y la suya de representante de estas altivas provincias que han tenido que pasar también las de Caín en varias épocas. Entonces yo le estoy recordando el cultivo de coca en el 2000, que es un mapa aleccionador. En el 2000, hace... Aquí dice, sí, los cultivos ilícitos en la frontera se concentraban sobre todo en el departamento de Putumayo, cercano a la provincia de Sucumbíos. Pero ahora Tumaco tiene, esta es la ciudad que quería referirme, Tumaco tienen 23,000, este es el dato, 23,148 hectáreas de cultivos ilícitos. Pero representa el 16% del total del país. Tumaco pertenece a la región Pacífico. Allí está el 39% de la coca de toda Colombia. Para el 16 se alcanzó el punto más alto de toda una serie histórica, 58,000 hectáreas. Esto es 5 veces más de lo detectado en el 2001. El punto más bajo de la serie. Pero la región, en particular el departamento de Nariño, muestra, Eliseo, un fuerte incremento de los cultivos de coca desde el 2013. En Nariño se han consolidado núcleos de coca en torno al centro poblado de Bolívar, denominado El Charco, y Sidón. Cumbitara también. La UNOC destaca que el 2016 fue uno de los años con menor territorio afectado según los registros históricos, lo que confirma la tendencia de tener más coca en menos territorio. Están hablando incluso del tema de la productividad y cosas así, que no nos interesa ni siquiera recordar esa circunstancia, pero tenemos que hacerlo. La variación de cultivos de coca en Colombia es altísima entre los años 12 y 16 de estos 2000, 12 y 16. En Nariño se cree que se han sembrado 233,000 hectáreas. En el mapa 3 se puede observar la diferencia de cultivos entre Ecuador y Colombia en la zona de Mataje. Ustedes tuvieron la oportunidad de acceder a esta información el día de ayer, gracias a la investigación periodística del diario El Comercio. En la imagen satelital de Google, en el 18 se observa los abundantes cultivos de coca cerca de nuestro país, Eliseo. Para el general José Luis Castillo, académico y experto en seguridad, si bien en esa zona hay fuentes de trabajo por las empresas de palma que están en territorio ecuatoriano, también hay gran cantidad de desocupación. Cruzan el río Mataje, cultivan la coca y son raspachines, es decir, cultivan las hojas, las muelen y hacen la pasta de cocaína. La pobre presencia del Estado y su ausencia desde hace décadas son algunas de las causas para que el conflicto del país vecino se esté desbordando hacia el nuestro,
hacia Ecuador. Aquí hay imágenes de satelital que acompañan este estudio de la UNOJ, que explica a raíz de los acuerdos de paz y las salidas de las FARC de sus territorios, que ha generado en algunos de ellos una tendencia hacia la reacomodación de las fuerzas y poderes. Es decir, otros grupos armados ilegales están buscando copar los espacios cedidos por las FARC. Qué cosa, ¿no? Complicadísima. La UNOC registra que existen cambios en el mercado ilícito. En estas zonas que funcionaban con muchos vendedores de coca y un solo comprador, está pasando a un modelo de muchos vendedores y muchísimos compradores. Esto hace que el precio se ajuste cada vez más a las condiciones del mercado, entre comillas, pero así es la cosa, y genera nuevos incentivos para la actividad ilegal. Vamos al oriente, vamos a la Amazonía. Aquí está el mapa. El mapa. Le omiten en el mapa publicado ayer a la región amazónica, pero tenemos un gran informante y un gran estudioso en estas materias, que es Eliseo Azuero. Señor representante, bienvenido. Díganos lo que quiera manifestarnos con respecto a la preocupación de todas las provincias que de alguna manera pasan por su mirada y su expectativa por ser un representante amazónico, así lo consideramos. Bienvenido, Eliseo. Muchas gracias, Gonzalo. Ciudadanos, mi querido Hugo Ruiz, señor alcalde de Esmeraldas, para mí es un placer estar en esta mesa conversando los problemas de nuestro país, particularmente los problemas que tenemos en la Amazonia. Definitivamente nosotros en Sucumbíos vivimos una calma relativa, diría yo. No podemos decir de que lamentablemente pase lo que está pasando en San Lorenzo. Diría yo que hay una calma prácticamente total, y esto hay que analizarlo desde diferentes contextos. En primer lugar, no nos olvidemos que allá por el año 2000, en precisamente la zona nororiental, Sucumbíos y Putumayo, se vivió una confrontación, un enfrentamiento que dejó saldos de muchos asesinatos, pero no precisamente de gente ecuatoriana, porque la característica de los ciudadanos de Sucumbíos, todos mayoritariamente colonos, han permitido que se dediquen fundamentalmente a actividades lícitas, como la siembra del café, del cacao, de pasturas. Por supuesto, estas actividades no han sido debidamente coberturizadas e impulsadas por el Estado ecuatoriano. Estos son los graves problemas que todos tenemos en la frontera norte, el olvido sistemático y la falta de inversión económica, social y de infraestructura que requerimos. Yo voy a hacer ahí una comparación. Allá por el año 1999, ¿quién le habla? Ejerciendo las funciones de diputado, junto a legisladores de entonces, logramos un hito histórico, el de conseguir recursos para financiar la vía troncal amazónica, que inicia en Sucumbíos, pasa por Orellana y termina en Zamora Chinchipe. Nosotros participábamos del 40% del excedente del precio del barril de crudo aprobado por el Congreso Nacional para financiar el presupuesto general del Estado. Más sin embargo, esta política centralista, diría yo, deshumanizadora, y ciega, que insertó el señor presidente Correa de entonces, a través de la Asamblea de Montecristi, nos mutilan estos derechos adquiridos. Es decir, con pena puedo decir de que no hubo asambleísta constituyente, alcalde, prefecto o presidente de junta parroquial que haya advertido esta mutilación de estos derechos, que hoy no los tenemos. Se construyó la troncal amazónica y usted tenía un dato muy específico sobre que hace 18 años
Exactamente. La investigación del comercio. Ahí se establecía en el departamento del Putumayo precisamente la mayor concentración de cultivos de coca, lo que no acontece en este momento. Se trasladó a la zona de Nariño porque la infraestructura que logramos entonces impulsar a través de la construcción de la troncal amazónica fortaleció, si cabe el término, la imagen de Sucumbíos y de Orellana, impidiendo precisamente que estos asentamientos o estas actividades de cultivo se hayan irradiado hacia el Ecuador. Sí es cierto, se conoce que ahora inclusive se ha incrementado de alguna manera en la zona del río San Miguel cultivos que deben ser, me imagino, monitoreados por el Estado ecuatoriano. Asimismo, en el otro lado, me refiero al de Colombia, en la zona esta de La Hormiga, de Orito, de Puerto Asís, igualmente la infraestructura vial ha mejorado y las condiciones de vida de la gente son totalmente distintas. Tan es así que nosotros con mucha facilidad cruzamos el puente internacional San Miguel para ir a degustar un plato de comida colombiana en La Hormiga, en Orito, y no hemos tenido realmente mayores consecuencias negativas. Yo diría que también la prensa nacional tiene la obligación y el compromiso de hacer una descripción mesurada, real, objetiva más que tal. Objetiva. Yo le digo, en este momento, Sucumbíos, Lago Agrio, no tiene este tipo de comportamiento violento que se dio en el año 2000, por ejemplo, y que lamentablemente está pasando en San Lorenzo. Segundo tema, sigue habiendo insensibilidad de parte de las diferentes funciones del Estado. Por decirlo menos, cuando tramitábamos la ley que obligada estaba a hacer la Asamblea Nacional desde el año 2008, la ley de régimen especial amazónico para precautelar los diferentes pisos climáticos, el entorno ecosistemático de esta maravillosa selva amazónica que tenemos y para el buen vivir de la gente, hubo necedad, tosudez de los miembros de la Comisión de Biodiversidad que mayoritariamente están constituidos por asambleístas de Alianza País que hoy les llaman morenistas. Ellos no permitieron que la ley vaya a ser mucho más completa como inicialmente lo planteábamos algunos que sí conocemos la realidad, más aún quienes hemos nacido allá y estamos conocentes de la realidad evolutiva que hemos tenido. Esa bancada lo hizo por ignorancia. Yo diría que por congraciarse con el Ejecutivo, y aquí va a ser una gran verdad. El Ejecutivo, inclusive, me refiero al presidente Lenín Moreno, que seguro nos estará escuchando, vetó la ley en un 66% aproximadamente, que nos generaba problemas muy serios, que ya inclusive hizo que la gente de la Amazonia tome previsiones y estaban dispuestos a un gran levantamiento para evitar que se nos imponga una vez más una legislación que no está acorde a la realidad de nuestra región y de los problemas sociales, económicos y de infraestructura de nuestra región. El equívoco en que usted sustenta de parte del presidente, que es un hombre amazónico. Y eso es lo que me llama la atención. Es un amazónico a quien yo aprecio y respeto, pero sí, parece que el entorno íntimo, el entorno cercano, el entorno burocrático que ha dispuesto cómo debe ser el proceso de desarrollo de la Amazonia sin el menor conocimiento, es el que influyó, estoy seguro, para que el veto, por ejemplo, nos coloque la posibilidad de que no tengamos universidad. La academia es tan vital, como lo ha dicho Hugo. Esta parte importante de la sociedad es necesaria para la investigación científica y para parametrar la capacitación de la gente en busca de soluciones objetivas. Un centro de estudios superiores no lo tenemos. Debería ser instalado. No tenemos. Debería ser instalado en cada provincia amazónica. Lo que la gente amerita aquello. Por supuesto, pero mire, estamos en pleno siglo XXI. Mire usted. En las urbes grandes hay fábrica de universidades. Así es, centralistas. Mire usted. Sucumbíos es la provincia que tiene la mayor condensación poblacional. Segundo, es la que tiene los mayores problemas de contaminación ambiental producto de la explotación petrolera. Y tercero, la que acusa el mayor índice de pobreza después
es la segunda provincia con mayor índice de pobreza. Esto habla de que la riqueza que nosotros generamos, quedándonos con la contaminación, con los problemas sociales, y que ha beneficiado al resto del Ecuador, difícilmente se ha traducido en desarrollo para nosotros. Este hecho mismo, de que se pretenda, por decirlo menos, generar producción agrícola que haga que la gente no mire la actividad ilícita como una opción económica, no se da porque sencillamente en esta comisión se estableció, por ejemplo, en contra de lo que yo había planteado, de que las tasas de interés en la región amazónica y particularmente en el nororiente no deben ir más allá del 50% de la tasa promedio que a nivel nacional entrega la banca pública. Inclusive, la banca privada debería hacer un esfuerzo en donde el Estado debería subsidiar el resto para entrar en actividades lícitas, legítimas, porque nuestro campesino es realmente de orgullo, es gente decidida, humilde para trabajar y estoica para aceptar estos lamentables olvidos del poder central. Mire usted, nosotros teníamos la variedad café robusta en el año 2000 alrededor de 170,000 hectáreas. Como el precio decreció, no hubieron alternativas, no hubieron planes. ¿Y se cambiaron de cultivos? Se cambiaron a cacao, con el consabido problema que tiene la monilla. No es una actividad en la Amazonia, no se puede hacer. Acabaron con la tierra. Intensivos y expansivos. Tenemos ahora el maíz y todos ellos, lamentablemente, con pésimo rendimiento económico. El tema de la vialidad en este momento es un tema bastante serio. La vía que gracias a nuestra injerencia se pudo construir, denominada troncal amazónica, al menos en el tramo Lago Agrio-Quito, es totalmente desastrosa. ¿Por qué razón? Porque esta vía es utilizada por las grandes empresas que llevan tractomulas y está saliendo, por ejemplo, desde Colombia también alrededor de 40, 50 trailers cargados con petróleo colombiano que destruyen nuestra vialidad. Así es. Y no existe de parte del Estado una medida adecuada que logre este resarcimiento de un derecho que lo hicimos con tanto esfuerzo. Ya vimos que traen droga también, no solamente combustible. No, ahí el gran problema social que nos podemos generar. Precisamente por este tipo de insensibilidad, sencillamente la gente se ve abocada, y una juventud totalmente distinta a la anterior, que cree que posiblemente en estos pasos poco acertados, nada acertados, puede encontrar la solución a sus problemas de realización personal. La activación de Esmeraldas con semejante vecindario. Nosotros, yo recuerdo, no apoyamos abiertamente, pero asimilamos una iniciativa de los palmicultores. Léase los dueños de las fábricas de aceites, que son unos verdaderos monopolios, aquí y en cualquier parte de América Latina. Estos caballeros vinieron a tomarse buena parte del territorio de unos morenitos que abandonaron el trabajo agrícola. Sí. Ahí ha habido también en la provincia de Esmeraldas, ha habido culpabilidad e inercia, no de las autoridades, no de los líderes, sino de la propia población del mar, costanera. Y entonces, el abandono ha permitido que la infraestructura que auguraba potencial actividad productiva por el lado de el turismo, la pesca, cuáles son las potencias que tiene Esmeralda, son infinitas, son gigantes. Pero ha faltado activismo productivo. Y estos sembríos de palma para fabricar aceite, ¿qué beneficios le reportó a la provincia? Ahora están estos sembríos, estos cultivos, podrían pasar malos días en el próximo futuro,
por la presencia de estos cárteles de la droga y naturalmente la ocupación para otros menesteres. Estoy asustado, señor alcalde de Esmeraldas, por este reporte, por este informe del diario El Comercio sobre Gentil Duarte, que a partir del 2017 este movimiento reveló a Guacho su plan para las FARC. Y entonces unieron esfuerzos, y aquí están los grandes comandantes, para Nariño, para el Putumayo, para Caquetá, para Antioquia, para Guaviare, para Caquetá, Guaviare. Y entonces estas cosas son malas noticias para toda la línea de frontera norte de nuestro país. ¿Qué precisa la provincia de Esmeraldas? ¿Qué precisa especialmente una de las ciudades o pequeñas poblaciones en ese tiempo en que desde la capital de mi provincia de Imbabura venía un tren con intención de quedarse en San Lorenzo? Y no sé quién ocupó, a fuerza de su propia voluntad, la ocupación de importantes zonas agrícolas que no pudieron instalarse y consolidarse a manera de agroindustrias, no obstante que habían muchísimas motivaciones para hacerlo por el asunto de las guerrillas. Ya se preocuparon los guerrilleros de que iban a estrenar, los ecuatorianos y colombianos, iban a estrenar una zona fronteriza muy significativa. Y entonces ocuparon el área. Y ahí las cosas empeoraron porque la línea de frontera prácticamente terminaba en los lugares turísticos de la provincia y en la ciudad de Esmeraldas. Ya las otras jurisdicciones maravillosas, ¿no?, para buenos cultivos, estaban siendo ocupados por los guerrilleros. Esto ha incidido francamente en la situación esmeraldeña, señor alcalde. ¿Con qué visión usted ve este diagnóstico y esta realidad que ustedes buscan operar con otras dimensiones? Pero usted no puede pasar de los límites de la capital esmeraldeña haciendo obra pública, porque ya más allácito tiene complicaciones por ocupaciones de gente armada y de colisiones muy peligrosas, digamos, para cualquier capacidad de ejercitar una tarea de producción. Entonces, si yo estoy equivocado, tenga la bondad de corregirme, señor alcalde. Esmeraldas habla. Con todo gusto, estimado Gonzalo, y reitero pues mis saludos al asambleísta pues Azuero, un gusto pues poder compartir este espacio, y también al rector pues al doctor Ruiz. Bueno, yo creo que de manera general rector de la Universidad del Carchi, sí. De la Universidad del Carchi, así es, la Politécnica del Carchi, así es. Y yo creo que de manera general Esmeraldas como provincia, como región, si se quiere mirarla de esa manera, necesita una presencia del Estado mucho más permanente, mucho más presente, mucho más sólida. Creo que se han hecho esfuerzos importantes. Yo recuerdo, por ejemplo, hace 25 años, hace 30 años, en el norte de nuestra provincia se veía la televisión de Colombia. Muchos de nuestros niños conocían el himno de Colombia y no el himno del Ecuador. Así es. Lo cantaban, el himno de Colombia, y los productos que proliferaban, que mayoritariamente estaban incluso pues el café, bueno, más allá del café, que probablemente pues ha tenido una fama, una tradición muy fuerte en Colombia, pero muchos de los productos que llenaban pues las cenas o que se encontraban en las zonas de las casas de las familias del norte de nuestra provincia venían de Colombia. Exactamente. Entonces, yo creo que históricamente le faltó al Estado ecuatoriano tener una presencia sólida
en nuestra provincia. Hay algunas tesis, hay algunas teorías que en este momento no son el tema de debatirlas, pero mencionaré, por ejemplo, una. Se habla pues de que luego del levantamiento de Esmeraldas en lo que se conoció como la Guerra de Concha, frente pues al asesinato de Eloy Alfaro, hubo una directriz, hubo una decisión que se mantuvo durante algunas décadas hasta entrada los años 50 en el siglo anterior, de marginar a Esmeraldas, de dejar a Esmeraldas fuera pues de la integración nacional. Tanto es así que la carretera que nos une al concierto nacional, como es la de Santo Domingo, data pues de los 50 hacia acá, es decir, los 50, 60. Entonces, sin pensar que eso, sin debatir sobre esa tesis, lo que sí es cierto es que históricamente Esmeraldas, como provincia, le faltó tener una presencia del Estado, y lo que usted mencionaba, por ejemplo, los intentos desde la acción de Eloy Alfaro de tener a Esmeraldas, de desarrollar algunos puntos del país, y entre ellos integrar Esmeraldas con este ferrocarril que conocí de mis mayores, conocí de historia. Yo nunca lo vi moverse, nunca lo vi en uso, pero conocí que dinamizaba la economía del norte de la provincia y fundamentalmente de San Lorenzo, con este encuentro comercial que se desarrollaba fundamentalmente con la provincia de Imbabura. Entonces yo creo que ese básicamente es el diagnóstico, el que ha habido una presencia poca del Estado. Yo debo reconocer que en el transcurso de los últimos años, de los 11, 12 años hacia acá, ha habido grandes esfuerzos que no son suficientes. Por ejemplo, zonas de nuestra provincia, cantones de nuestra provincia, no tenían juzgados, no tenían presencia judicial en la provincia. Había probablemente un juez multicompetente para 3 cantones del norte, y esto hacía que el servicio judicial, que el poder ejercer el derecho de los ciudadanos en este sentido, no diera la accesibilidad correcta. Comento esto porque es uno de los ejemplos, y eso permitió que vaya ganando fuerza las relaciones productivas, no necesariamente más cotidianas, más ligadas al desarrollo de la comunidad. Por ejemplo, que ha afectado a las zonas cercanas a la frontera: la explotación de oro, pero de manera ilegal. Una minería ilegal que ha confluido y que ha logrado establecer algunos nichos de inseguridad, y que ha sido la realidad para muchas de las poblaciones. Entonces yo coincido, hay un diagnóstico, creo que de la falta de presencia del Estado, creo que tiene que ser más agresivo, más presente, con mucha mayor solidez, e ir desplazando a la inseguridad y a las actividades irregulares. Voy a leer una parte de la crónica de los redactores del diario El Comercio, que ilustran muchísimo sobre lo que ha pasado en la última temporalidad en la línea de frontera. Miren, dice: el excomandante se dirigió a Huacho. Se refieren a Gentil Duarte. Habló de mantener en alto las banderas de los camaradas Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Alfonso Cano y Jorge Briceño. Nosotros hemos leído de estos personajes muchísimo, y para ellos constituyen los líderes históricos y fundadores del grupo guerrillero de las FARC. El excomandante se dirigió a Huacho respecto a la importancia de seguir unificando la fuerza de los combatientes en armas, que en este caso seremos nosotros los verdaderos hijos de Manuel Marulanda, decía. En sus planes mencionó la disciplina de los combatientes para evitar las bajas y para que podamos cumplir las metas que nos hemos trazado. Este documento revela además que para noviembre del año anterior ya existía una jerarquía entre los disidentes. La comandancia debe ponerse a la altura de la línea política militar para conducir a todos los subalternos al éxito. Las claves que el excomandante comentó a Huacho son
orden, presentación militar, educación diaria, reuniones del partido cada semana o cada 15 días y no permitir que los milicianos vivan jugando y tratándose mal. Y agregó, miren camaradas, hay que conducir a nuestra gente por el mejor camino para que todo nos salga bien. El domingo, la revista colombiana Semana publicó una investigación en donde se identifica a Gentil Duarte como el gestor de un plan para refundar a las FARC. Su estrategia, según la publicación, es unir a los jefes de 29 estructuras integradas por disidentes y consolidar el poder militar y financiero producto del tráfico de la cocaína. Uno de esos cabecillas es justamente Guacho, quien opera en el área de cultivos de coca más grande de Colombia. Además cuenta con laboratorios y controla rutas fluviales que desembocan en el Océano Pacífico. Semana sostiene que la proyección de Gentil Duarte y sus hombres es reunir a 8,000 combatientes, como me están escuchando, 8,000 combatientes hasta terminar el año 2019. Esto tiene que oír Carondelet, esto tiene que oír el Ministerio de la Defensa, esto tienen que oír los miembros del gabinete del presidente Moreno. Porque no me vengan con cosas. El pequeño desarrollo adquirido por esta región que nos ha ofrecido alimento, que nos ha ofrecido el hidrocarburo para desarrollar el resto del país, mal manejado, escenario mal manejado, lo que ha hecho es desmoronar todo proyecto productivo. Y no me digan que no ha habido, digamos, hombres amazónicos que han tenido la oportunidad de activar esa región, porque el actual presidente y Lucio Gutiérrez fueron presidentes de la República del Ecuador. Pues ¿dónde dejaron? Le pregunto a Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, con la velocidad que nosotros nos acostumbramos a ensamblar nuestra cobertura de un conflicto como el que estamos viviendo, expresidente. Me llaman a molestarle esta mañana. Buenos días, muchísimas gracias a todos los quiteños y ecuatorianos. Les saludo desde la ciudad de Quevedo. Estamos por acá cumpliendo nuestro objetivo político de reestructurar, de fortalecer la sociedad patriótica, también de buscar precandidatos, y con un objetivo también cívico, que es el de sacar de raíz aquella nefasta política correísta que de alguna manera influyó en la población. No importa que robe con que haga obras, y que las coimas no es un robo, sino acuerdo entre privados. En su época también decía la gente lo mismo. En mi época no hay un solo caso de corrupción que ha sido comprobado. Yo mismo, Lucio Gutiérrez, en uno de los pocos ejemplos en el mundo, estando el gobierno golpista en el poder, del vicepresidente Alfredo Palacio, del cual formaba parte Rafael Correa, vine a dar la cara, como tiene que hacer un presidente de honor, como tiene que ser un presidente honorable. Queríamos molestarle por el lado de que usted y también el presidente Moreno tienen la oportunidad de activar a las provincias fronterizas, porque son hijos de ellas. Las regiones fronterizas cuentan con nuestro respaldo, pero muchas veces respaldo hasta demagógico, diría yo, tanto de académicos, de autoridades, de expresidentes, en fin. No hemos hecho lo adecuado por las provincias, especialmente por las amazónicas, y también por el lado de nuestras provincias serranas y del litoral. Nos están en este momento escuchando el señor alcalde de Esmeraldas. Tengo acá al rector de la Universidad del Carchi, el doctor Ruiz, expresidente, y el liceo Azuero por la región amazónica. Estamos conversando de la situación imperante en este momento
en toda nuestra frontera norte. ¿Cuál es, digamos, su sugerencia para el presidente Moreno, su coprovinciano? Si no es su coprovinciano, pertenecen a diferentes latitudes, pero son amazónicos los dos presidentes. Vea la suerte y la fortuna que podría ponderar la Amazonía, y de hecho en las escuelas y colegios de la región amazónica se ponderará de esta coincidencia. Dos presidentes amazónicos, nacidos en esa región, educados en esta región, con sensibilidades amazónicas. Este momento nos pueden ayudar con una sugerencia macro, producto de su experiencia en la administración del país. Tenga la bondad, Lucio, de hacerlo. Sí, por supuesto que sí. Como encuadramiento general, le repito al presidente Moreno lo que le decía al presidente Correa, que los temas de Estado, en especial economía, la seguridad ciudadana, la política internacional, entre otros temas, deben ser manejados de manera técnica y no ideológica, ni a la derecha para favorecer a la oligarquía corrupta que siempre se ha beneficiado y enriquecido con el dinero de los ecuatorianos, ni a la izquierda, especialmente de correístas oportunistas que se enriquecieron también y ahora son los nuevos ricos, sino, insisto, de manera técnica, con pragmatismo y con gente especialista en cada uno de los temas. Ecuatorianos, en el caso de la región amazónica, durante 40 años, a través del petróleo se desarrolló a las otras regiones del país, y eso estuvo muy bien, pero estuvo muy mal, en cambio, que recién en el gobierno de Lucio Gutiérrez, 2003, se conoció por primera vez el pavimento, en especial en la provincia del Napo. Ahí no había 1 milímetro de pavimento. Es con Lucio Gutiérrez que se comienza a construir, a pavimentar la troncal amazónica. Por primera vez en las provincias amazónicas se conocía lo que era pavimento. Eso no puede ser. Ahora, ¿qué más deberíamos hacer? ¿Qué más debería hacer el gobierno? El gobierno tiene que fortalecer a Fuerzas Armadas. Dentro de Fuerzas Armadas hay un programa que se llama de apoyo al desarrollo. Y Fuerzas Armadas llega a lugares en donde los gobiernos normalmente no podemos llegar, que justamente es al sector fronterizo, creando las fronteras vivas, apoyando el desarrollo de esas comunidades alejadas, construyéndoles caminos vecinales, dándoles agua, en algunos casos potable, en otros por lo menos agua entubada, construyéndoles letrinas y apoyándoles y dándoles técnicas para mejorar la productividad agrícola. Son algunos de los temas prácticos muy baratos que los podría hacer el gobierno de Lenín Moreno para fortalecer la frontera, especialmente en la Amazonía, que es mucho más extensa y de mayor dificultad en accesibilidad que por ejemplo, la provincia del Carchi. En la provincia de Esmeraldas también es de difícil acceso en algunos sectores selváticos del cantón Esmeraldas, del cantón, San Lorenzo, de la provincia de Esmeraldas. Entonces, temas como estos, que son... que se le olvidaron también a usted, ¿no? ¿Perdón? Que se le olvidaron a usted. Bueno, muchas gracias por estar permanentemente hincándome. Mire, siempre hay que analizar los resultados, ¿no? Y para no entrar en detalles, pues el gobierno de Lucio Gutiérrez tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia ¿En la región amazónica? Y también en la región amazónica, que por primera vez... Ya tendremos tiempo para que usted reivindique la obra cumplida en la Amazonía en su administración presidencial. Lo que yo quería es simplemente apostar a la Amazonía como una zona digna de una reactivación masiva. En línea de frontera norte tenemos obligaciones de políticas serias, pero no pequeñitas. Necesitamos crear una verdadera infraestructura. No vamos a hacer lo que ha hecho Colombia y sus mandatarios con Nariño. Lo dejaron morir. Entonces, este rato prácticamente es una provincia de las FARC, por ponerlo en esos términos. Ahora van a cambiar de nombre. Y eso saben los nuevos líderes que aparecen en una página número 2 de la edición de esta mañana del diario El Comercio. Huacho, alias Sinaloa, alias Rodrigo Cadete, alias Cabullo,
alias Iván Mordisco, alias Gentil Duarte, si en Bogotá me estuviera escuchando el nuevo presidente, esto es lo que han legado los exmandatarios colombianos también. Se han equivocado en las dos latitudes los presidentes y por eso tenemos ya una región enajenada en manos de otros intereses y de otros círculos de poder. Qué pena. Hugo Ruiz y Eliseo terminan el programa. Expresidente, muchas gracias por su gentil participación. ¿Algún comentario, Lucio? Muchas gracias. Sí, mire, también al hablar de pragmatismo, hay que volver a algunos temas de cooperación internacional. Por ejemplo, había un convenio con USAID que hacían un buen trabajo fronterizo, porque los temas hay que manejarlos con pragmatismo. Si el país no tiene muchos recursos y hay otros países amigos que pueden colaborar con el desarrollo de esas zonas fronterizas que normalmente han sido abandonadas por los gobiernos, y ahí sí pues acepto la crítica constructiva, porque justamente lo que se busca es mejorar, corregir los errores que nosotros cometimos en el pasado. Hay que actuar con pragmatismo, no con ideología, porque el desarrollo de nuestros pueblos, la felicidad, el bienestar de nuestro pueblo, especialmente el fronterizo y sobre todo en la región amazónica, debe estar por encima de cualquier cálculo político y por encima de la ideología del presidente de la República. Gracias. Hay que actuar con pragmatismo, hay que actuar de manera técnica y con gente especialista en cada uno de esos temas. Gracias, expresidente, muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Señor rector de la Universidad del Carchi, ahora me voy a topar con las universidades ecuatorianas, especialmente las universidades del norte de nuestro país, desde, qué sé yo, Riobamba para acá. Riobamba. Ya Cuenca pertenece como a una realidad un poco sureña, siempre ha sido así históricamente, pero desde nuestra ilustre Sultana de los Andes para acá, hasta llegar al filo de Rumichaca, y por el lado oriental, usted que conoce, Hugo, el punto más importante, digamos, de la región limítrofe con la nación colombiana, ¿cuál es? Sucumbíos, Putumayo. Allí tenemos una deuda también enorme. Y qué pena, no hemos podido resolver esta circunstancia por falta de un adecuado estudio y una convocatoria de la academia con planes firmes para desarrollar esas zonas. Las universidades ecuatorianas no han servido sino para mandarnos materias nada significativas con relación a la infraestructura que hay que crear para retener a nuestros emprendedores en cada territorio y ensamblar una economía de producción gigantesca, porque la tierra, porque los recursos naturales nos han provisto de todo tipo de factibilidad, pero como que nos debe la academia quiteña inclusive, la academia ambateña, la academia chimboracense. ¿Qué tienen de estudios de factibilidad productiva en sus arcas de conocimiento? Me pregunto yo. Hugo Ruiz, rector de la Universidad del Carchi. Gracias, Gonzalo. Un saludo al señor alcalde de Esmeraldas. Yo fui muy amigo de su padre, que fue también diputado en la época nuestra. Bueno, definitivamente el tema que hemos analizado durante esta mañana es bastante grave, es bastante real, Gonzalo, tal vez más de lo que nos imaginábamos. Por lo tanto, como rector de una universidad pública, una universidad estatal, y ojo, Gonzalo, luego de 50 largos años, logramos crear la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, por el egoísmo de los gobiernos de turno, que nunca quisieron apoyar a la universidad,
a la creación de la universidad. Yo recuerdo que luchamos desde la época de Jaime Roldós Aguilera. Se logró crear en el 78 la universidad, pero fue vetada por la pelea que hubo entre el señor Asad Bucarán y Jaime Roldós Aguilera. La logró crear el Congreso de la República, pero Jaime Roldós la vetó. Y desde allá no ha habido la oportunidad hasta que en el 94-96 logré crearla, pero la vetó el arquitecto Sixto Durán Ballén, por cuanto el autor de la creación de la universidad siguió de cerca y lo destapó y descubrió el famoso caso Flores y Miel, como usted recordará, Gonzalo. Y luego cayó en desgracia. Perfecto. Y nos lo vetó, porque fui yo el presidente de esa comisión que investigó. Así fue. Lo mismo sucedió en el 2003-2007. Clarísimo, la última vez que yo vine al Congreso. Qué dificultades que encontramos por parte del gobierno de ese entonces. Okay. Fue necesario que caiga ese gobierno para que la Universidad Politécnica del Carchi sea una gran realidad. ¿Usted cree que le hace falta a la Universidad Ecuatoriana, especialmente desde el centro del país hacia arriba? Sí. Y desde el centro del país hacia el sur? En este país... Ponencias, sugerencias, un plan de estudios hacia la línea de frontera sur, hacia la línea de frontera amazónica, hacia la línea de frontera norte en términos concretos. ¿Le está haciendo falta una respuesta de la academia, señores rectores de la Universidad Central, de todas las universidades particulares? ¿Qué tienen para nuestra frontera? ¿Qué tiene en este momento para nuestra frontera en términos de factibilidad y de estudio? ¿Qué están enseñando ustedes? ¿Cuáles son las responsabilidades fundamentales que deben tener los catedráticos y los investigadores, los señores estudiantes? Terminemos con esto, Eliseo. Muy bien y muy inteligente, Gonzalo, su pregunta. Desgraciadamente, como todo en este país, y permítame decirle, ha imperado el egoísmo. Hay provincias privilegiadas, hay provincias de primera, de segunda y tercera categoría. Y Alcarchi es una de las provincias de tercera categoría. Lo poco o lo mucho que tenemos lo debemos al esfuerzo, a la valentía, al coraje del pastuso, del carchense. Los gobiernos nos han tenido totalmente abandonados. Marginados. Yo quisiera, por ejemplo, dar una idea al presidente Lenín Moreno. La construcción en vialidad de 2 carreteras que va a cubrir Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. La carretera que fue un sueño de ese gran líder ecuatoriano, José María Velasco Ibarra, con la famosa carretera óptica, ¿no? Turcán, Tufiño, Maldonado. Claro, recuerdo. Hoy queremos que esa carretera se la asfalte. Son apenas 80 kilómetros. La construcción del asfaltado está de Turcán a Tufiño, que son 15 kilómetros. Y llegar a Chical y cerraría un anillo de la provincia en su totalidad. Y la carretera que partiendo de Turcán, Julio Andrade, El Carmelo, Playón, La Bonita, y llega precisamente a la tierra del Liceo Azuero, con lo que sí, en gran parte, pero en la parte de Carchi. Lo que hizo usted con Cañar y Azuay, señor presidente, eso amerita hacerlo por perfecto, acá. En vialidad. Y lo mismo en lo que es la infraestructura. Dando contestación a su pregunta, nuestra universidad joven, una de las más jóvenes, que ha tenido un crecimiento espectacular, porque no solamente la hermosura de su campus, sino la calidad. Estamos en categoría B. La universidad, ojo, que menos recursos recibe y la que más ha crecido en estos 12 años. Pero hay mucho egoísmo, razón por la cual tuvimos la iniciativa de crear una red de universidades ecuatoriano-colombianas, donde hemos encontrado mayor espontaneidad las universidades colombianas y no nuestras fraternas universidades, porque creen
que si le apoyan a una universidad, nace una universidad nueva, le van a poner a Eliseo Azuero dificultades porque dicen que la torta se fractura demasiado, porque de esa torta grande que llama presupuesto universitario, con el nacimiento de una universidad reduce. Sí. Eso me ha tocado a mí vivir. Gracias. Pero yo creo que la Politécnica Estatal de Carchi, cuya sede de la SEDAC está dando grandes resultados. Además de eso, nosotros como universidad tenemos un observatorio socioeconómico donde participa el gobernador de Nariño y todos los alcaldes de la zona fronteriza, con resultados muy importantes. Gonzalo. Gracias, Huguito. Tenga la bondad, Eliseo. Terminamos. Gracias. A ver, yo quiero aclarar algunos aspectos. La Amazonia ha salido, lamentablemente, de su postración relativamente gracias al esfuerzo nuestro. Y yo voy a decir, con humildad, la primera ley que sale en beneficio de la Amazonia es la ley 122, que la ejecuto precisamente yo. Luego, con el gobierno del doctor Rodrigo Borja, se canjea la ley 122 con la ley 010, que generó hasta $1 por cada barril de crudo que se extraía en la región amazónica, y que es la que da nacimiento a la ley que actualmente tenemos de planificación y desarrollo de la región amazónica. Yo quiero decirle a Lucio, a quien aprecio y tengo una gran amistad, grata amistad, de que en el año 99 y en el año 2000 se establece el fondo para la construcción de la troncal amazónica. Está en la ley Trolebús o ley la ley para las finanzas públicas, en el artículo 58A, cómo se ha de utilizar esos recursos. La ley de desarrollo hasta económico. el año 2007. En el 2008, cuando la nueva constituyente elabora la constitución de Montecristi, se nos quita ese derecho. Y yo quiero decir aquí, con el respeto y cariño que se tiene siempre, pero con la frontalidad, de que ningún partido político que viabilizó inclusive la Asamblea Constituyente de Montecristi se opuso a que nos cercenen ese derecho que teníamos los amazónicos de contar con ese excedente petrolero. Hoy mismo, en la ley de transformación, claro, Eliseo Loja, el oro, no, yo me refiero específicamente a la troncal amazónica, que es porque soy de los cogestores, de los gestores, de los proponentes de esta legislación. Por eso estoy acá. También estoy acá porque el artículo 250 de la Constitución establecía que había que hacer una ley amazónica, y el señor Correa en diciembre del 2016 nos entrega un mamotreto de proyecto de ley que luego es enriquecido con el trabajo de personas como nosotros, y particularmente yo, ahí sí con un poquito de exageración de la humildad, de que con todo derecho, yo estuve 2 años antes trabajando por este tema. Fui a la notaría 43 del Cantón Quito a develar el hecho de que no se había cumplido con la Constitución. ¿Cuál es el mandato que tiene un gobernante? Cumplir y hacer cumplir la Constitución. Así que nosotros hemos salido de la postración gracias al esfuerzo, al tesoro y al cariño que le tenemos a la región en donde abrimos los ojos. Lo propio ha sido. Yo creo que en este momento, el gobierno del licenciado Lenín Moreno, sensible como debe ser a la región que le permitió nacer, yo creo que tiene que tomar muy en cuenta lo que la ley amazónica establece en este caso particular. Y la dotación de recursos, no de manera general, sino particularmente estableciendo los temas gravitantes, los temas profundos, como la asistencia al sector campesino, como la dotación de una vialidad que permita que los ecuatorianos gocen de esos privilegios turísticos que tiene la región norte de la Amazonía. Gracias, Eliseo. Así es como podemos construir un Ecuador, y no con tecnócratas que no conocen ni siquiera una parte de la Amazonía, y que creen, los que sí conocen y aman la Amazonía son los extranjeros, menos los ecuatorianos que creen que nosotros andamos con taparrabos y que tenemos serpientes cada metro cuadrado. Eso habla de la ignorancia con la que se ha manejado el mejor recurso, que es el turismo. A todos, muchas gracias. Línea de frontera, nuestro tema favorito en esta mañana, pero viene Ramiro Crespo, el distinguido catedrático economista Ramiro Crespo y el economista Alberto Acosta Burneo desde la ciudad de Guayaquil, por línea telefónica. Vamos a comentar con ellos algo que me parece muy
importante e interesante. ¿Cuál es el papel que va a cumplir o ha comenzado a cumplir el señor ministro de Economía y Finanzas, el ministro Martínez? ¿El de un médico intensivista? Ya cuando las cosas se complicaron, lo traen a él para hacer una cirugía mayor, pero de carácter intenso, en vista de que lo otro quedó simplemente en enunciados. Ya verán ustedes la gran razón que asiste este momento a Ramiro Crespo, autor de este pensamiento que vamos a desarrollar en contados instantes. ¿Y cómo sería la intervención del ministro de Finanzas, del joven Martínez, como médico intensivista? Esto es lo que la primera pregunta que ya le sugiero a nuestro invitado Ramiro Crespo, porque estamos buscando la verdad. Gonzalo Rosero.